Millonario regresa sin avisar a casa y casi se infarta con lo que ve. La puerta de caoba se abrió de golpe y el tiempo se detuvo violentamente para Alejandro. No hubo saludo, ni aviso, ni el sonido de sus propios pasos sobre la alfombra persa. Solo un silencio sepulcral que se rompió por la imagen que tenía frente a sus ojos. Una imagen que su cerebro se negaba a procesar. Allí, en su propia habitación, sentada en el borde de su cama matrimonial cubierta de seda italiana, estaba Valentina, la empleada doméstica que había contratado hacía apenas un mes. Pero no estaba limpiando, no estaba ordenando. Valentina tenía la blusa del uniforme desabrochada. Sus manos, aún cubiertas por esos ridículos y brillantes guantes amarillos de goma con los que fregaba los pisos, sostenían con una delicadeza infinita la pequeña cabeza de Lucas. Su hijo, su heredero, el bebé que llevaba 3 días rechazando cada biberón y llorando hasta quedarse sin voz, estaba ahora en silencio, un silencio milagroso y aterrador. El niño estaba prendido al pecho de la empleada, amamantando con una avidez desesperada, con los ojos cerrados, en una paz que Alejandro no había visto desde el día en que su esposa murió dando a luz. El maletín de cuero de Alejandro cayó de su mano, golpeando el suelo con un ruido sordo. El sonido resonó como un disparo en la habitación. Valentina dio un respingo violento. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al encontrarse con la mirada estupefacta y furiosa de su patrón. Pero no se movió. No podía. El instinto la mantenía congelada, protegiendo el momento, protegiendo al niño. Suscríbete ahora para descubrir por qué este momento prohibido salvó una vida y destruyó otras. Alejandro sintió que la sangre le hervía en las venas, subiendo desde el estómago hasta nublarle la vista. Era una mezcla tóxica de ira, confusión y un alivio culposo que le revolvía las entrañas. ¿Cómo se atrevía? Una empleada, una extraña, tocando a su hijo de esa manera en su propia cama, con esos guantes sucios de limpiar inodoros, rozando la piel inmaculada de Lucas. La escena era grotesca y al mismo tiempo sagrada. La luz dorada de la tarde entraba por el ventanal, iluminando el perfil de Valentina, quien temblaba visiblemente, pero no apartaba al niño. ¡Suéltalo! El grito de Alejandro salió rasgado, gutural, rompiendo la atmósfera de intimidad con la fuerza de un huracán. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Valentina se encogió, haciéndose pequeña, pero sus manos enguantadas en amarillo chillón se aferraron más al cuerpo del bebé, como un escudo. Lucas, asustado por el grito de su padre, soltó el pecho con un gemido de protesta, buscando de nuevo el calor, la fuente de vida que se le estaba arrebatando. La leche goteaba por la comisura de sus labios, la prueba irrefutable de lo que estaba ocurriendo. Alejandro avanzó 3 pasos largos, entrando en la habitación como una amenaza física. Su mente de empresario, acostumbrada al control absoluto, colapsó ante la realidad biológica que tenía enfrente. Veía los guantes de goma amarilla contra la piel pálida de su hijo y sentía náuseas. «Señor, por favor, déjeme explicarle», balbuceó Valentina, con la voz quebrada por el pánico, intentando cubrirse el pecho con el antebrazo sin soltar al bebé. «No es lo que parece, bueno, sí es, pero él se estaba muriendo». «No te pago para que seas su madre», rugió él, deteniéndose a los pies de la cama temblando de furia. «Te pago para que limpies esta casa. Saca tus manos de mi hijo ahora mismo o llamo a la policía». El bebé comenzó a llorar. No el llanto débil y lastimero de los días anteriores, el llanto de un niño que se apaga, sino un llanto fuerte, vigoroso, lleno de energía, el llanto de un niño alimentado. Ese sonido golpeó a Alejandro más fuerte que cualquier argumento. Se quedó paralizado, mirando cómo el pequeño rostro de Lucas se enrojecía, buscando desesperadamente el pecho de la mujer humilde que olía a cloro y jabón barato. Valentina, con lágrimas rodando por sus mejillas, miró al bebé y luego al padre.
En sus ojos marrones no había malicia ni interés, solo un terror absoluto mezclado con una compasión desgarradora. Sabía que estaba a punto de perder su empleo, tal vez su libertad si él decidía acusarla de algo terrible, pero en ese segundo su prioridad seguía siendo la criatura que tenía en brazos. «Mírelo, señor», susurró ella, desafiando la orden de soltarlo. «Por favor, solo mírelo. Tiene las mejillas rosadas por primera vez en semanas». Alejandro miró, y lo que vio lo destrozó. Su hijo, que esa misma mañana parecía un muñeco de trapo pálido en la cuna de oro, ahora pataleaba con fuerza, aferrándose a la tela áspera del uniforme azul y blanco de Valentina. La vida había vuelto a su cuerpo gracias a la leche de esa mujer. Pero la pregunta que martillaba la mente de Alejandro, oscureciendo todo raciocinio, era una sola, una pregunta oscura y perturbadora. «¿Por qué?», preguntó Alejandro, bajando la voz a un susurro peligroso. «¿Por qué tienes leche, Valentina? Tú no tienes hijos. En tu entrevista dijiste que eras soltera y sin familia». Valentina bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una verdad que estaba a punto de cambiar la dinámica de esa casa para siempre. Sus manos apretaron al bebé y una lágrima solitaria cayó sobre el guante de goma amarillo. La pregunta de Alejandro flotaba en el aire viciado de la habitación, exigiendo una respuesta que Valentina no quería dar. El millonario seguía de pie, imponente en su traje de 3 piezas, una figura de autoridad absoluta frente a la fragilidad de la empleada sentada en la cama. El llanto de Lucas era el único sonido, un recordatorio constante de la urgencia de la situación. «¡Contesta!», exigió Alejandro, golpeando el marco de la cama con la palma de la mano. «¿De quién es esa leche? ¿Tienes un hijo escondido? ¿Estás enferma? ¡Habla!». Valentina levantó la vista. El miedo había dado paso a una tristeza profunda, un dolor tan antiguo y vasto que por un momento hizo que Alejandro retrocediera un paso. Ella comenzó a quitarse lentamente los guantes de goma, uno por uno, con movimientos temblorosos. El amarillo brillante cayó al suelo, revelando unas manos rojas, curtidas por el trabajo duro y el agua fría. Sin la barrera de látex, acarició la frente de Lucas, calmándolo instantáneamente. «No tengo hijos, señor», dijo ella, con la voz apenas audible. «Ya no». Alejandro frunció el ceño, la confusión luchando con la ira. «¿Qué quieres decir?». Valentina tomó una bocanada de aire, como si necesitara oxígeno para pronunciar las palabras que venían a continuación. «Hace 3 semanas, justo antes de que usted me contratara, yo estaba embarazada de 8 meses. Su voz se rompió, pero se obligó a continuar. Era una niña, se iba a llamar Sofía, pero tuve un accidente. Me caí bajando las escaleras en mi antiguo trabajo. No tenía seguro, no fui al médico a tiempo. Cuando llegué al hospital público, ya no había latido». Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. La brutalidad de la confesión lo dejó sin aire. Recordó su propia pérdida, el pitido constante del monitor cardíaco cuando su esposa falleció, dejándole a Lucas. El dolor de la muerte era un idioma que él conocía bien, y de repente reconoció el mismo acento en la voz de su empleada. «Nació en silencio», continuó Valentina, las lágrimas cayendo libremente ahora, mojando el uniforme. «La enterré un martes y el jueves vine a la entrevista aquí. Necesitaba el dinero para pagar la cruz de su tumba. No podía quedarme en casa llorando. Pero mi cuerpo no sabía que ella ya no estaba. Mi cuerpo siguió produciendo leche para un bebé que nunca la bebería». Alejandro se pasó una mano por el cabello, desordenando su peinado perfecto. Se sentía mareado. Había estado gritándole a una madre en duelo. «Me vendo el pecho todos los días, señor. Uso fajas apretadas para que se corte, para que deje de doler. Es un dolor físico insoportable, sentir que te llenas de vida para nadie». Valentina miró a Lucas con una ternura infinita. «Pero hoy
Hoy cuando entré a limpiar, él estaba llorando de esa manera. Usted no estaba. La niñera estaba abajo hablando por teléfono. Él estaba morado de tanto llorar, buscando comida, rechazando el plástico del biberón. Lo cargué para calmarlo y... él me olió. Valentina hizo una pausa reviviendo el momento. Él supo lo que yo tenía. Empezó a buscar, desesperado. Y yo sentí que si no lo alimentaba, mi corazón iba a explotar junto con el de él. No fue planeado, señor, fue instinto. Fue... Valentina sollozó, incapaz de encontrar la palabra correcta. Fue necesidad. Él necesitaba comer y yo necesitaba sentir que esta leche servía para algo más que para manchar mi uniforme. Alejandro miró a su hijo. Lucas había vuelto a buscar el pecho de Valentina, y ella, sin esperar permiso esta vez, lo acomodó suavemente. El bebé se calmó al instante, succionando con ritmo, sus pequeñas manos abiertas sobre el pecho de la mujer. La escena ya no parecía grotesca. Ya no veía a la empleada sucia tomando atribuciones indebidas. Veía a dos náufragos aferrándose el uno al otro en medio de un océano de dolor. Su hijo, huérfano de madre, y Valentina, madre de una hija muerta, se habían encontrado en esa soledad y habían encajado perfectamente. El millonario sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en el sillón de lectura frente a la cama, derrotado. La ira se había evaporado, dejando paso a una realidad pragmática y dolorosa. Los médicos dijeron que si no subía de peso esta semana, tendrían que internarlo y ponerle una sonda, murmuró Alejandro, más para sí mismo que para ella. Dijeron que se estaba dejando morir de tristeza. Él no quiere morir, señor, respondió Valentina suavemente, acariciando el escaso cabello rubio del bebé. Solo quiere calor. El biberón es frío. La fórmula es química. Él extraña a su mamá, aunque no la conoció, y yo soy lo más cercano que encontró hoy. Un silencio denso llenó la habitación durante varios minutos, solo roto por la respiración rítmica del bebé. Alejandro observaba cada movimiento de ella. Veía la limpieza de sus gestos, el amor genuino con el que miraba a un niño que no era suyo. Sabía que las reglas sociales, las normas de su clase y la lógica dictaban que debía despedirla de inmediato. Era un riesgo sanitario, un riesgo legal, una locura. Pero luego miró la paz en el rostro de Lucas. Ese niño no había dormido más de 2 horas seguidas desde que nació. Ahora parecía estar en el paraíso. Nadie puede saber esto, dijo Alejandro finalmente, su voz grave y firme, recuperando un poco del control. Especialmente Camila. Si mi prometida se entera de que la empleada está amamantando a mi hijo, quemará la casa. Valentina asintió rápidamente, con los ojos llenos de miedo ante la mención de la prometida. Lo sé, señor. Le juro que no volverá a pasar. Me iré ahora mismo. Solo déjeme terminar de... No, la cortó Alejandro. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda para no ver la intimidad del acto, otorgándole una privacidad tardía. No te vas a ir, y no vas a dejar de hacerlo. Valentina dejó de respirar por un segundo. ¿Señor? Alejandro se giró. Su rostro era una máscara de determinación fría, la misma que usaba en sus negocios, aunque sus ojos delataban su emoción. Mi hijo está comiendo por primera vez en días. No voy a quitarle eso. Vas a seguir alimentándolo, Valentina, pero será bajo mis reglas. Nadie te verá, nadie lo sabrá. Serás su nodriza en secreto. Te pagaré el triple, pero tienes que jurarme que estás sana y que esto queda entre estas 4 paredes. Valentina miró al hombre poderoso que tenía enfrente y luego al bebé que se estaba quedando dormido en sus brazos, satisfecho y lleno. Sintió que el agujero negro que tenía en el pecho desde la muerte de Sofía se cerraba un poco, solo 1 milímetro, pero lo suficiente para dejarla respirar. Lo juro por la memoria de mi hija, señor, dijo ella con firmeza. Alejandro asintió,
sellando un pacto silencioso y peligroso. En ese momento, ninguno de los dos sabía que acababan de atar sus destinos de una manera que ni el dinero ni la muerte podrían desatar. Pero el peligro acechaba cerca. La puerta de la habitación no tenía cerrojo, y en el pasillo los tacones de Camila resonaban acercándose peligrosamente. El sonido agudo de los tacones de aguja contra el mármol del pasillo cesó abruptamente justo detrás de la puerta entreabierta. Fue un silencio más aterrador que cualquier grito. Alejandro reaccionó con una velocidad que no sabía que poseía. Hizo una seña frenética a Valentina, llevándose el dedo índice a los labios, y se lanzó hacia la puerta para bloquear la entrada con su propio cuerpo, justo cuando la manija dorada comenzaba a girar. ¡Alejandro! La voz de Camila sonó desde el otro lado, teñida de esa impaciencia crónica que ella disfrazaba de sofisticación. ¿Por qué está cerrada la puerta? Sabes que detesto las puertas cerradas. Dentro de la habitación, el caos era silencioso pero absoluto. Valentina, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado, se levantó de la cama de un salto. Sus manos temblaban violentamente mientras intentaba abrocharse los botones del uniforme. Lucas, satisfecho y adormilado por la leche, soltó un pequeño suspiro, pero milagrosamente no lloró. Valentina lo acomodó en la cuna con una delicadeza extrema, rezando para que el movimiento no lo despertara, y luego corrió hacia la mesita de noche para recoger los guantes amarillos del suelo. «Un momento, Camila», respondió Alejandro, con la voz un poco más alta de lo normal, tratando de cubrir el sonido de la ropa de Valentina. «Me estoy cambiándote a las 4 de la tarde». La puerta empujó contra la espalda de Alejandro. Camila no era una mujer que aceptara barreras. «Déjame entrar. Tengo que hablar contigo sobre los arreglos florales de la boda. El organizador es un incompetente». Alejandro miró hacia atrás por encima de su hombro. Valentina ya estaba de pie junto a la ventana, con los guantes puestos y un trapo en la mano, simulando limpiar el cristal con una intensidad absurda. Su rostro estaba pálido, pero su postura era la de una empleada invisible. Alejandro exhaló, relajó los hombros y se apartó de la puerta. Camila entró como una ráfaga de perfume caro y aire frío. Era una mujer bellísima, de una elegancia gélida, con el cabello negro perfecto y una mirada que escaneaba cada habitación buscando imperfecciones. Sus ojos pasaron de Alejandro a la cuna y finalmente se clavaron en Valentina con un desdén instintivo. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó Camila, arrugando la nariz como si hubiera detectado un mal olor. «Pensé que habías dicho que te estabas cambiando». «Estaba supervisando la limpieza de las cortinas», mintió Alejandro con una fluidez que lo sorprendió. Caminó hacia Camila y le dio un beso rápido en la mejilla para distraerla. «Había mucho polvo cerca de la cuna de Lucas y no quiero que le afecte los pulmones». Valentina estaba terminando. Camila miró a la empleada, quien mantenía la cabeza baja, frotando el vidrio inmaculado. Pues que se apresure. No me gusta tener servicio rondando cuando estamos discutiendo cosas privadas». Camila se acercó a la cuna y miró al bebé con una distancia clínica, sin intentar tocarlo. «Mira eso. Está dormido. Es un milagro. Usualmente a esta hora sus gritos me dan migraña». «¿Le dieron algún sedante?» Alejandro sintió una punzada de rechazo hacia su prometida. La frialdad con la que hablaba de su hijo era algo que antes ignoraba, o quizás elegía no ver en su propia desesperación. Pero ahora, comparada con la calidez animal y protectora que acababa de presenciar en Valentina, la actitud de Camila le pareció monstruosa. «Solo comió bien, Camila. Eso es todo», dijo Alejandro, poniéndose instintivamente entre ella y la cuna. «Valentina, puedes retirarte. Gracias por el excelente trabajo».
Valentina asintió sin levantar la vista, murmuró un «con permiso» apenas audible y salió de la habitación casi corriendo, como si el suelo quemara sus pies. Cuando la puerta se cerró, Alejandro sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones, pero la opresión en su pecho no desapareció. Miró el retrato al óleo que colgaba sobre la chimenea. Elena, su difunta esposa, sonriendo con esa luz que iluminaba todo. Elena había muerto hacía 6 meses en esa misma cama, en un parto complicado que se convirtió en una carnicería emocional. Ella había soñado con amamantar a Lucas, había leído todos los libros, comprado todos los cojines de lactancia. «Cuídalo, Ale», habían sido sus últimas palabras antes de entrar en la inconsciencia de la hemorragia. Que nunca le falte amor. Y él había fallado. Durante 6 meses había contratado a las mejores enfermeras, comprado las fórmulas más caras importadas de Suiza. Pero Lucas se apagaba día tras día. Los médicos hablaban de fallo de medro, un término técnico para decir que el niño no tenía voluntad de vivir, hasta hoy. Alejandro caminó hacia la cuna y tocó la mejilla de su hijo. Estaba tibia, rosada, llena. No era la fórmula suiza, era la vida real, cruda y humana, que Valentina le había transferido. Mientras tanto, en la cocina de la mansión, Valentina se apoyaba contra el fregadero industrial de acero inoxidable, tratando de controlar los temblores de sus piernas. Las otras empleadas hablaban animadamente sobre la telenovela de la noche, pero ella oía sus voces como un zumbido lejano. Se llevó una mano al pecho. Aún le dolía, pero era un dolor diferente ahora. Ya no era la presión insoportable de la leche acumulada que se convertía en piedras calientes. Era el dolor fantasma de la conexión rota. Cerró los ojos y vio de nuevo la carita de Lucas. Por 20 minutos no había sido la empleada doméstica huérfana y pobre que vivía en un cuarto de alquiler con goteras. Por 20 minutos había sido madre otra vez. Había cerrado los ojos e imaginado que el peso en sus brazos era Sofía, su niña perdida. Sabía que era una fantasía peligrosa, un juego mental que podía destrozarle la psique, pero la alternativa era el vacío absoluto. «¡Valentina!». La voz de la ama de llaves, la señora Gertrudis, la sacó de su trance. «Deja de soñar despierta. La señorita Camila quiere un té helado en la terraza. Y lávate bien las manos, no queremos gérmenes». Valentina miró sus manos, rojas y ásperas. Esas mismas manos que habían sostenido al heredero de una fortuna incalculable. Asintió en silencio y abrió el grifo. El agua fría golpeó su piel, pero no pudo lavar la sensación del calor del bebé. Tenía un secreto que valía más que toda esa mansión. Y por primera vez desde que enterró a su hija, sintió que tenía un propósito para levantarse a la mañana siguiente. Esa noche, Alejandro no durmió. Se quedó sentado en la oscuridad de su estudio, mirando los monitores de seguridad. En la pantalla de la habitación del bebé, todo estaba tranquilo. Pero su mente trazaba un plan. Sabía que Camila sospecharía si Valentina pasaba demasiado tiempo arriba. Necesitaba una coartada perfecta. Necesitaba convertir el crimen en una rutina invisible, porque si de algo estaba seguro, era de que no permitiría que su hijo volviera a pasar hambre, aunque tuviera que mentirle al mundo entero para lograrlo. Los días siguientes se convirtieron en una danza clandestina de miradas y horarios sincronizados. La mansión, con sus pasillos largos y ecos constantes, se transformó en un tablero de ajedrez donde Alejandro y Valentina movían sus piezas para evitar ser descubiertos. El pacto se consolidó sin necesidad de muchas palabras. A las 10 de la mañana, cuando Camila salía a sus sesiones de spa o al gimnasio, y a las 4 de la tarde, cuando tomaba su siesta sagrada, Alejandro bloqueaba su agenda. Cancelaba reuniones con inversores japoneses, posponía llamadas con la bolsa de valores y subía al segundo piso.
Su excusa siempre era la misma. Quiero pasar tiempo de calidad con mi hijo. Nadie cuestionaba al dueño de la casa, aunque el personal murmuraba sorprendido por el repentino interés paternal del señor, quien antes apenas podía mirar al niño sin llorar. La rutina se estableció en una pequeña sala de costura en desuso, al final del pasillo este, un lugar donde nadie entraba jamás. Allí, entre maniquíes antiguos y rollos de tela, ocurría el milagro diario. Valentina llegaba con su carrito de limpieza, aparcaba frente a la puerta para bloquear la vista y entraba rápidamente. Alejandro ya la esperaba con Lucas en brazos. El intercambio era rápido, casi clínico al principio, pero con el paso de los días se volvió más suave, más íntimo. Hoy sonrió, dijo Alejandro un jueves, su voz llena de un asombro infantil mientras le pasaba el bebé a ella. Valentina, sentada en una vieja butaca de terciopelo que Alejandro había movido allí para ella, recibió al niño. Lucas ya reconocía su olor. Apenas tocaba los brazos de ella, comenzaba a buscar, abriendo la boca como un pajarito. «Es porque ya no tiene dolor de estómago, señor», respondió ella suavemente, acomodándose la blusa. Alejandro se daba la vuelta respetuosamente mientras ella se preparaba, pero una vez que el niño comenzaba a comer, él se sentaba en un taburete cercano, observando. Al principio miraba solo al niño, pero pronto sus ojos empezaron a notar a la mujer que sostenía la vida de su hijo. Notaba el cansancio en sus ojos, las ojeras oscuras que el maquillaje barato no cubría, la dignidad con la que mantenía la espalda recta a pesar del agotamiento. «¿Estás comiendo bien?», preguntó él de repente, rompiendo el silencio rítmico de la succión del bebé. Valentina levantó la vista, sorprendida. «Sí, señor. Lo normal. No es suficiente». Alejandro se levantó, fue hacia un pequeño mueble y sacó una botella de agua mineral y una bandeja con frutas y sándwiches gourmet que él mismo había subido a escondidas. «Tienes que estar fuerte para él. Lo que tú comes, él lo come. Tómalo como una orden médica». Valentina miró la comida. Jamón serrano, quesos importados, fresas frescas, comida que costaba más que su salario semanal. Dudó un segundo, pero el hambre era real. Tomó un trozo de queso con timidez. «Gracias, señor». Ese momento rompió una barrera invisible. Ya no eran solo patrón y empleada unidos por una transacción biológica. Eran dos conspiradores cuidando una vida compartida. Alejandro comenzó a quedarse más tiempo, observando cómo los dedos de Valentina acariciaban la mano diminuta de Lucas mientras comía. A veces hablaban en susurros. Él le contaba sobre los negocios que no le importaban a nadie más. Ella le hablaba de las plantas de su jardín o de cómo el clima afectaba el humor del bebé. Se creó una burbuja de paz en esa sala de costura, un refugio contra el mundo exterior. Pero las burbujas son frágiles y Camila tenía agujas afiladas. Una semana después, la atmósfera en la casa comenzó a cambiar. Lucas había ganado casi 1 kilo. Sus mejillas estaban rellenas, sus ojos brillantes y alertas. Ya no lloraba todo el día. El pediatra, el doctor Montalvo, estaba estupefacto durante la revisión mensual. «Es increíble, Alejandro», decía el médico mientras pesaba al niño en la sala principal. «Sea lo que sea que están haciendo con la nueva fórmula, no lo cambien. Es como si fuera otro niño. El desarrollo neurológico ha dado un salto cuántico en 10 días». Camila, que estaba presente revisando su teléfono, levantó la vista, entrecerrando los ojos. «¿Nueva fórmula?», preguntó guardando su celular. «Alejandro no ha comprado ninguna fórmula nueva. Sigue llegando la misma caja de Suiza cada lunes. Yo reviso los pedidos». Alejandro sintió un sudor frío en la nuca. «Es la manera de prepararla, Camila», intervino rápido. «Valentina, ella sugirió cambiar la temperatura del agua y los intervalos. Parece que funcionó».
¿La sirvienta es experta en pediatría ahora? Camila soltó una risa seca sin humor. ¡Qué interesante! Más tarde ese mismo día, el peligro se materializó. Valentina estaba en la cocina, lavando los platos de la cena. Camila entró por agua, algo inusual, ya que siempre pedía que se la llevaran. Se acercó a Valentina por la espalda, olfateando el aire como un sabueso. «Hueles raro», dijo Camila de repente, haciendo que Valentina casi soltara un plato de porcelana. «Disculpe, señorita». Camila se acercó más, invadiendo su espacio personal. Inhaló cerca del hombro de Valentina. «Hueles dulce, a leche tibia y a talco de bebé. Es un olor muy fuerte». Camila la miró de arriba a abajo con una sospecha maliciosa. «¿Por qué hueles a mi hijastro si tu trabajo es limpiar los pisos, no cuidarlo? La niñera es la que debería oler así». Valentina sintió que el pánico le cerraba la garganta. Sus glándulas reaccionaron al miedo y sintió el hormigueo familiar de la bajada de la leche. Apretó los brazos contra sus costados, aterrorizada de que una mancha apareciera en su uniforme en ese preciso instante. «Yo cargo al niño a veces, señorita. Cuando la niñera va al baño, el señor Alejandro me pidió que ayudara si él lloraba». «¿Ah, sí?» Camila dio un paso atrás, cruzándose de brazos. «Alejandro te pide muchas cosas últimamente. He notado cómo te mira. Y he notado que desapareces a las mismas horas que él se encierra en su tiempo de padre». La tensión era eléctrica. Camila no sabía la verdad exacta. La lactancia era algo demasiado bizarro para que se le ocurriera, pero su instinto de mujer celosa y posesiva había detectado la intimidad. Detectaba que había un vínculo emocional que la excluía, y eso era imperdonable. «Escúchame bien, mosquita muerta», susurró Camila acercando su rostro al de Valentina. «No sé qué juego te traes con mi prometido. Quizás crees que por ser joven y poner cara de víctima puedes sacar algo de dinero extra. Pero esta es mi casa. Lucas es mi problema, no el tuyo. Y si te veo cerca de él o de Alejandro una vez más, fuera de tus funciones, te juro que haré que nunca vuelvas a conseguir trabajo ni para limpiar letrinas en esta ciudad». Valentina bajó la mirada, temblando. «Sí, señorita. Mírame cuando te hablo», gritó Camila. En ese momento, Alejandro entró en la cocina. Había escuchado los gritos desde el pasillo. Vio a Valentina acorralada contra el fregadero y a Camila con el rostro desfigurado por la ira. Por primera vez en su relación, no vio a la mujer trofeo que lucía bien en las galas benéficas. Vio a una amenaza. «¡Camila!». La voz de Alejandro retumbó en las paredes de azulejo. «¡Basta!». Camila se giró, sorprendida por la ferocidad en la voz de él. «Estoy poniendo orden, cariño. Esta empleada es una insolente. Esta empleada es la razón por la que mi hijo no está en un hospital conectado a tubos», dijo Alejandro, caminando hasta ponerse al lado de Valentina, creando una barrera física entre las dos mujeres. Fue un gesto inconsciente, pero cargado de simbolismo. «No voy a permitir que la trates así». Camila abrió la boca, atónita. Alejandro nunca defendía al servicio. Jamás. Sus ojos viajaron de Alejandro a Valentina y de vuelta. La sospecha se cristalizó en odio puro. «Vaya», dijo Camila suavemente con una sonrisa venenosa. «Así que es eso, defendiendo a la criada. Muy noble, Alejandro, pero ten cuidado, la basura siempre termina manchando a quien la recoge». Camila salió de la cocina taconeando con furia. Alejandro se giró hacia Valentina. Ella estaba llorando en silencio, lágrimas gordas cayendo sobre su delantal. «Señor, tengo que irme», sollozó ella. «No puedo hacer esto, ella me va a destruir». «No te vas a ir», dijo Alejandro tomándola por los hombros. Fue la primera vez que la tocaba no para pasarle al bebé, sino para sostenerla a ella. «Ella no manda aquí. Yo mando, y Lucas te necesita. Nosotros te necesitamos». Valentina levantó la vista y sus miradas se cruzaron.
En ese instante, en medio de una cocina fría y bajo la amenaza de una enemiga poderosa, la conexión dejó de ser solo sobre el bebé. Alejandro sintió una necesidad feroz de proteger a esa mujer, y Valentina sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba sola en el mundo. Pero ambos sabían que la guerra acababa de ser declarada. La atmósfera en la mansión se había vuelto irrespirable, cargada de una electricidad estática que presagiaba tormenta. Desde el incidente en la cocina, Camila se había convertido en una sombra omnipresente. Sus ojos, fríos y calculadores, seguían cada movimiento de Valentina como un depredador acechando a una presa herida. Alejandro había tenido que salir de viaje de negocios urgente a Nueva York por 2 días, dejando a Valentina desprotegida en la boca del lobo. Antes de irse, le había dejado un sobre con dinero extra y una mirada de súplica. «Resiste, vuelvo el sábado». Valentina resistía. Lo hacía porque cada billete que ganaba iba destinado a una pequeña urna de mármol blanco que había visto en la funeraria. Su hija, Sofía, seguía en una tumba de tierra prestada con una cruz de madera que se estaba pudriendo por la lluvia. Valentina necesitaba esa urna. Necesitaba darle dignidad a su ángel. Por eso agachaba la cabeza cuando Camila pasaba. Por eso se mordía la lengua hasta sangrar cuando recibía órdenes absurdas y contradictorias. Era viernes por la tarde. El cielo estaba gris plomo y la lluvia golpeaba los ventanales de la mansión. Valentina había aprovechado que Camila estaba recibiendo un masaje en el ala oeste para escabullirse a la pequeña sala de costura. Lucas estaba inquieto, lloriqueando con ese sonido ronco que indicaba soledad. Apenas ella entró, el bebé extendió sus brazos hacia ella. Valentina lo tomó y se sentó en la mecedora vieja. Desabrochó su uniforme con la urgencia de quien sabe que el tiempo es prestado. Cuando Lucas se prendió al pecho, el alivio fue mutuo. Mientras él comía, Valentina comenzó a tararear una canción de cuna, una melodía antigua que su abuela le cantaba en el pueblo. «Duérmete, mi niño, duérmete ya, que la luna blanca te viene a buscar». Su voz era suave, rota por la melancolía, pero llena de amor. Cerró los ojos, imaginando por un segundo que estaba en una casa pequeña y propia, y que el bebé en sus brazos era Sofía. Se permitió ese segundo de fantasía, ese bálsamo para su alma herida. ¡Qué ruido tan espantoso! La voz de Camila rompió el encanto como un martillazo sobre cristal. Valentina abrió los ojos de golpe, el corazón desbocado. Camila estaba de pie en el umbral, envuelta en una bata de seda color champán, mirándola con una mueca de asco absoluto. No había visto la lactancia. Valentina había tenido el reflejo de cubrirse con una manta ligera al escuchar los pasos, pero había escuchado el canto. «Señora Camila, yo solo intentaba calmar al niño. Estaba llorando mucho», balbuceó Valentina, abrazando al bebé contra su pecho cubierto. Camila entró en la habitación, arrugando la nariz como si hubiera entrado en un basurero. «Tu voz es deprimente. Suenas a pobreza, a desgracia. No quiero que le pegues esa tristeza a mi hijastro. ¿Qué clase de canciones son esas? Parecen lamentos de funeral». Las palabras golpearon a Valentina en lo más profundo. Lamentos de funeral. Si ella supiera. «Lo siento, señora. No volverá a pasar». «Más te vale». Camila miró alrededor de la sala de costura y luego clavó su vista en la puerta del pequeño baño de visitas que estaba adyacente a esa habitación. «¿Acabas de usar ese baño?» Valentina parpadeó, confundida por el cambio de tema. «Sí, señora. Me lavé las manos antes de cargar al niño, como me ordenó el señor Alejandro». La cara de Camila se contorsionó en una expresión de indignación teatral. «¿Usaste el baño de la familia?», preguntó elevando la voz. «¿Tienes idea de lo antihigiénico que es eso? Esos baños son para gente limpia, Valentina, no para gente que viene de donde tú vienes. ¿Quién sabe qué enfermedades traes de tu barrio?
Valentina sintió que la cara le ardía de vergüenza. Aferró a Lucas más fuerte. «Señora, estoy sana. El señor Alejandro no está», gritó Camila, haciendo que Lucas se sobresaltara y comenzara a llorar. «Y mientras él no esté, yo soy la dueña de esta casa. Escúchame bien. Tienes prohibido volver a poner un pie en los baños de la planta alta o baja de esta casa. Si tienes necesidades, usarás el baño de servicio que está en el patio trasero junto al cuarto de jardinería. Pero señora, está lloviendo a cántaros y ese baño no tiene luz», intentó protestar Valentina, pensando en lo lejos que quedaba y en el frío. «Entonces aprende a aguantarte», sentenció Camila con una frialdad brutal. «Y ahora limpia este baño. Quiero que lo desinfectes con cloro puro, de rodillas, para asegurarme de que no quede ni rastro de tu presencia». Valentina miró al bebé que lloraba en sus brazos. Quería gritar, quería tirarle el uniforme a la cara a esa mujer cruel y salir corriendo, pero la imagen de la tumba de tierra de Sofía apareció en su mente. Necesitaba el sueldo de esta semana. Necesitaba el bono que Alejandro le había prometido. Con una dignidad que superaba la humillación, Valentina acostó suavemente a Lucas en su Moisés portátil. «Sí, señora», dijo con la voz muerta. Camila sonrió, satisfecha por haber roto un poco más el espíritu de la intrusa. «Bien, y deja de tocar al niño. Ya huele a ti y es repugnante». Camila dio media vuelta y salió, dejando tras de sí un rastro de perfume caro que no lograba ocultar la podredumbre de su alma. Valentina esperó a que los pasos se alejaran. Luego, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, entró al baño, se arrodilló sobre las baldosas frías y comenzó a fregar, rogándole a Dios que le diera fuerzas para aguantar un día más. El sábado llegó, y con él, el día libre de Valentina. Por contrato, tenía derecho a salir desde el sábado al mediodía hasta el lunes por la mañana. Alejandro aún no regresaba de su viaje. Su vuelo se había retrasado por una tormenta invernal en la costa este. Valentina se había despedido de Lucas con un dolor físico en el pecho. Le había dado una toma extra larga antes de irse, susurrándole promesas al oído, asegurándole que volvería pronto. Pero el bebé, con esa intuición misteriosa que tienen los niños, parecía saber que se avecinaba una separación. Se había quedado aferrado a su dedo, mirándola con ojos grandes y acuosos. Cuando Valentina cruzó el portón de la mansión, sintió un mal presentimiento. El cielo estaba negro, una masa de nubes tormentosas que amenazaba con ahogar la ciudad. Llegó a su pequeña habitación alquilada en el barrio periférico. Se tiró en su cama estrecha y miró la foto de la ecografía de Sofía, la única imagen que tenía de su hija. «Ayúdalo a estar bien, mi amor», le pidió al vacío. Pero en la mansión el caos comenzaba a desatarse. A las 6 de la tarde, la tormenta estalló con furia. Truenos que hacían vibrar los cristales y relámpagos que iluminaban las habitaciones como flashes fantasmales. Lucas empezó a llorar. Al principio fue un quejido, luego un llanto de molestia y finalmente un alarido de dolor puro. La niñera de turno, una mujer mayor y cansada llamada Berta, intentó de todo. Biberón, paseos, juguetes, nada funcionaba. Lucas arqueaba la espalda, rechazando el plástico de la tetina con una violencia inusitada. A las 8 de la noche, Alejandro llegó por fin del aeropuerto. Entró en casa empapado, con la maleta en la mano, y lo primero que escuchó fue el llanto desgarrador de su hijo proveniente del piso de arriba. Subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón en la garganta. Entró en la habitación del bebé y encontró una escena dantesca. Berta estaba pálida, intentando mecer a un Lucas que estaba rojo como un tomate, gritando hasta quedarse sin aire. Camila estaba en el marco de la puerta con una copa de vino en la mano, visiblemente irritada. «¡Por fin llegas!», exclamó Camila. «Haz algo con tu hijo. Lleva horas así. Me va a estallar la cabeza».
Alejandro ignoró a su prometida y corrió hacia el niño. Lo tomó en brazos y casi lo soltó del susto. Lucas estaba ardiendo. «¡Está hirviendo!», gritó Alejandro, tocando la frente sudorosa del bebé. «Berta, ¿le tomaste la temperatura?» «Sí, señor. Hace 10 minutos tenía 38. 5, pero parece que ha subido. No quiere tomar el jarabe, lo escupe todo». Alejandro sintió que el pánico lo invadía. Recordó la fragilidad de la vida. Su esposa se había ido en un suspiro. ¿Y si perdía a Lucas también? «Trae el termómetro ahora», rugió. Lo colocaron. 39.8 grados. Fiebre peligrosa. Alejandro intentó darle el biberón, pensando que tal vez estaba deshidratado. Lucas, al sentir la tetina de silicona, giró la cabeza con fuerza y vomitó un líquido claro sobre el traje de su padre. Estaba rechazando todo lo que no fuera Valentina. «Llama al doctor Montalvo», ordenó Alejandro a Berta, mientras caminaba de un lado a otro acunando al niño, tratando de transmitirle su frío a través de la ropa mojada. El médico llegó 30 minutos después, luchando contra la lluvia. Revisó al niño apresuradamente. «No encuentro infección visible, Alejandro», dijo el doctor, guardando su estetoscopio. «Los pulmones están limpios. Oídos bien. Parece una fiebre emocional o viral repentina. Le puse un supositorio para bajar la temperatura, pero si no se calma y se hidrata en las próximas 2 horas, tendremos que ingresarlo. Un bebé tan pequeño se deshidrata muy rápido». «¿Ingresarlo?». Alejandro se pasó las manos por el pelo mojado. «Acaba de empezar a recuperarse. El hospital lo va a traumar más». «Es eso o arriesgarse a una convulsión febril», sentenció el médico. «Haz que coma, como sea. Necesita líquidos y consuelo». El médico se fue, dejando una receta y una advertencia. El supositorio bajó la fiebre unas décimas, pero Lucas seguía llorando, un llanto ronco, agotado, de puro sufrimiento. Buscaba con la boca abierta contra la camisa de Alejandro, buscando desesperadamente algo que su padre no podía darle. «Ya cállalo, Alejandro», dijo Camila desde el pasillo, sin atreverse a entrar. «En serio, es insoportable. Dale un sedante o algo». Alejandro se giró lentamente hacia ella. Tenía los ojos inyectados en sangre. «Vete a dormir, Camila. Vete a dormir y no salgas de tu cuarto si no quieres que te eche de esta casa esta misma noche». Camila abrió la boca, ofendida, pero al ver la furia asesina en los ojos de él, dio media vuelta y se marchó, cerrando su puerta con un portazo. Alejandro se quedó solo con su hijo en la penumbra. El reloj marcaba la 1:00 am. La lluvia no cesaba. Lucas gemía. «Mamá, mamá». O al menos eso le parecía escuchar a Alejandro en sus balbuceos. Sabía lo que tenía que hacer. Era una locura. Era inapropiado. Cruzaba todas las líneas profesionales y sociales. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Buscó el número que había guardado bajo el nombre Servicio Limpieza para no levantar sospechas, pero que en su mente era Valentina. Marcó. 1, 2, 3 tonos. «Bueno». La voz de Valentina sonó adormilada y asustada. Nadie llamaba a esa hora con buenas noticias. «Valentina, soy Alejandro». Su voz se quebró. «Perdóname por llamar a esta hora». Hubo un silencio al otro lado, seguido del sonido de sábanas moviéndose rápidamente. «Señor, ¿pasó algo? ¿Es Lucas? Tiene casi 40 de fiebre. No para de llorar. No quiere el biberón, no quiere nada. El médico dice que si no come, tengo que internarlo». Alejandro miró al pequeño bulto sufriendo en sus brazos y se tragó su orgullo de hombre poderoso. «Te necesita, Valentina. Te está buscando. Por favor. ¿Puedes venir?» «Voy para allá», dijo ella sin dudar ni un segundo. No preguntó por el pago de las horas extras, ni por la lluvia, ni por cómo llegaría. Fue una respuesta instintiva. «No hay taxis con esta tormenta», dijo Alejandro rápido. «Voy a buscarte.
Mándame tu ubicación. No, señor, usted no puede dejar al niño solo. La voz de Valentina se volvió firme, tomando el control. Tomaré el autobús nocturno que pasa por la avenida. Me deja a 10 cuadras de su casa. Correré. Espéreme en la puerta de servicio. No deje que la fiebre suba más. Quítele la ropa, déjelo solo en pañal y póngalo piel con usted. Voy en camino. Colgaron. Alejandro miró el teléfono y luego a su hijo. Piel con piel. Se quitó la camisa y la camiseta interior y pegó el cuerpo ardiente de Lucas contra su pecho desnudo. El niño se calmó un poco al sentir el latido del corazón de su padre, pero seguía gimiendo. Afuera, la tormenta rugía como un monstruo. Alejandro se sentó junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad del jardín, contando los minutos, rezando para que la mujer que limpiaba sus pisos llegara a salvarles la vida. Nunca antes un millonario había esperado con tanta ansiedad la llegada de una empleada doméstica. No sabía que esa noche, entre la fiebre y la lluvia, las barreras entre ellos terminarían de derrumbarse para siempre. El reloj de péndulo en el vestíbulo marcó las 2 de la mañana con un sonido grave y lúgubre, pero el estruendo de la tormenta lo ahogó casi por completo. Alejandro caminaba de un lado a otro en la habitación del bebé, con el torso desnudo y Lucas pegado a su pecho. La piel del niño ardía contra la suya. Cada gemido de su hijo era una aguja clavándose en su propia carne. «Resiste, campeón, resiste», susurraba, pero el miedo ya le había calado hasta los huesos. De repente, un golpe sordo se escuchó en la puerta de servicio de la cocina, 3 pisos más abajo. Un sonido débil, casi imperceptible entre el viento. Alejandro corrió. Bajó las escaleras a toda velocidad, con Lucas protegido en un brazo, ignorando el peligro de resbalar en la oscuridad. Cruzó la cocina en penumbras y abrió la puerta trasera de golpe. Una ráfaga de viento helado y lluvia lo golpeó en la cara, y allí, temblando violentamente, estaba Valentina. Parecía una aparición surgida del diluvio. Su ropa barata estaba empapada, pegada a su cuerpo delgado como una segunda piel. Sus zapatos de tela eran un desastre de barro y agua. El cabello se le pegaba a la cara en mechones oscuros y chorreantes, y sus labios estaban morados por el frío. Pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. ¿Está vivo?, fue lo único que preguntó, gritando para hacerse oír sobre el trueno. «Tiene mucha fiebre», respondió Alejandro, apartándose para dejarla entrar. Valentina cruzó el umbral y trajo consigo el olor a ozono y tierra mojada. No se detuvo a saludar, ni a disculparse por mojar el piso de mármol importado. Soltó su bolso empapado en el suelo y se frotó las manos vigorosamente, soplándose el aliento caliente para calentarlas. «Démelo», ordenó extendiendo los brazos. Alejandro dudó un microsegundo. Ella estaba helada. Pero Lucas, al escuchar su voz, giró la cabecita débilmente hacia ella y soltó un quejido que sonó a súplica. Alejandro le entregó al niño. El cambio fue instantáneo. Valentina abrazó el bulto caliente contra su ropa mojada, sin importarle nada. «Necesito toallas secas, alcohol y... necesito que se voltee, señor», dijo ella, caminando rápido hacia la escalera de servicio, subiendo hacia la habitación del bebé como si fuera la dueña de la casa. Alejandro la siguió, obedeciendo ciegamente. En la habitación, Valentina se movió con una eficiencia militar. Se quitó la chaqueta empapada, quedándose en una camiseta de tirantes que, aunque húmeda, permitía el contacto piel con piel. Se sentó en la mecedora. «Cierre la puerta», pidió ella, «y apague la luz fuerte. Deje solo la lámpara pequeña. Le duelen los ojos». Alejandro lo hizo. Cuando se giró, Valentina ya tenía a Lucas en el pecho. El niño se había enganchado con desesperación, buscando no solo alimento, sino consuelo, medicina, vida. «Shh, mi amor chiquito, ya estoy aquí. Ya pasó el frío», susurraba Valentina, balanceándose rítmicamente.
Su voz era un bálsamo en la penumbra. Alejandro se quedó de pie junto a la cuna, observando la escena con el corazón en un puño. Vio cómo la tensión en el pequeño cuerpo de Lucas comenzaba a disiparse. Vio cómo las manitas del bebé, que habían estado cerradas en puños de dolor, se abrían lentamente, acariciando la piel de Valentina. Pasaron 10 minutos eternos. «Está sudando», dijo Valentina de repente, tocando la frente del niño con su mejilla. «La fiebre está rompiendo». Alejandro se acercó, incrédulo. Tocó la pierna de su hijo. Estaba húmeda de sudor, pero ya no ardía como un hierro al rojo vivo. Soltó un suspiro tan profundo que casi se desplomó. «Gracias», susurró con la voz quebrada. «Dios mío, gracias». Valentina levantó la vista. Estaba exhausta. El viaje bajo la tormenta, el miedo y la entrega física la estaban pasando factura. Sus párpados pesaban. «Los antibióticos curan la infección, señor, pero el amor cura el miedo». Y él tenía miedo, sentía su angustia. Alejandro la miró, realmente la miró, por primera vez no como al salvavidas de su hijo, sino como a una mujer. Vio la curva suave de su cuello, la fuerza de sus brazos delgados, la belleza melancólica de su rostro lavado y sin maquillaje. Sintió algo peligroso moverse en su interior, una gratitud que amenazaba con convertirse en devoción. «Estás temblando», notó él. Valentina tiritaba ligeramente, ahora que la adrenalina bajaba y la ropa húmeda empezaba a enfriarse. Alejandro fue al armario y sacó una bata de baño suya, gruesa, de algodón egipcio azul marino. «Ponte esto. Te vas a enfermar». «No puedo soltarlo. Se va a despertar», susurró ella. Alejandro se acercó. Con una delicadeza extrema, rodeó los hombros de Valentina con la bata enorme, cubriéndola a ella y al bebé como un capullo protector. Sus manos rozaron los hombros de ella por un instante. La piel estaba fría, pero bajo ella, el calor humano era intenso. Valentina se tensó ante el contacto, pero no se apartó. El aroma de Alejandro, madera, lluvia y tabaco caro, la envolvió, y por un momento se sintió segura. «Duerme un poco», le dijo él suavemente, sentándose en la alfombra a los pies de la mecedora, montando guardia como un perro fiel. «Yo vigilo. No dejaré que nadie entre». Valentina quiso protestar. Quiso decir que debía volver a su casa, que esto estaba mal, que la señorita Camila podría aparecer, pero el cansancio era un mazo pesado. Lucas dormía plácidamente en su pecho, su respiración acompasada con la de ella. Cerró los ojos solo un minuto. La tormenta afuera amainó, convirtiéndose en una llovizna suave. Dentro de la habitación, bajo la luz dorada de la lámpara de noche, se formó un cuadro de intimidad prohibida. El millonario sentado en el suelo, velando el sueño de la empleada doméstica que sostenía a su hijo como si fuera la Virgen sosteniendo al niño Jesús. En ese silencio, las clases sociales se disolvieron. Solo quedaban 3 seres humanos unidos por la supervivencia. Alejandro miró a Valentina dormir. Su cabeza había caído hacia un lado, la boca entreabierta, el cabello secándose en ondas rebeldes. Se veía vulnerable, pero al mismo tiempo era la criatura más poderosa que él había conocido. Sin dinero, sin apellido, sin nada, había logrado lo que su fortuna no pudo: salvar a Lucas. «Te debo la vida», susurró él a la oscuridad. Y en ese momento supo que estaba en problemas. Graves problemas. El amanecer llegó con una luz gris y pálida que se filtraba por las cortinas pesadas. Valentina despertó sobresaltada, con esa sensación de desorientación de quien no sabe dónde está. Sintió el peso cálido en su pecho y miró hacia abajo. Lucas seguía dormido, aferrado a ella, con la boca manchada de leche seca. Luego miró a su alrededor. Estaba en la habitación principal. Llevaba puesta la bata del patrón. Y Alejandro. Alejandro estaba dormido en el suelo, recostado contra la cuna,
con la cabeza caída sobre el pecho. El pánico la golpeó como un balde de agua helada. ¡La hora! Miró el reloj digital en la mesita de noche. 6:45 a.m. El servicio empezaba a llegar a las 7:00. Camila solía levantarse a las 9:00, pero si Berta entraba... Valentina se levantó con cuidado depositando a Lucas en la cuna. El bebé se removió, pero siguió durmiendo agotado tras la fiebre. Ella se quitó la bata de Alejandro rápidamente, sintiendo el frío de su propia ropa que, aunque seca por el calor corporal, seguía rígida y olía a humedad. Dobló la bata y la dejó sobre el sillón. Tenía que salir de allí, ya. Pero el destino o la mala suerte jugaron su carta. Al inclinarse para besar la frente de Lucas por última vez, una gota de leche materna, pesada y blanca, cayó de su pecho, que había estado goteando durante la noche por la sobreproducción, y aterrizó justo en la solapa de terciopelo azul oscuro de la cuna. Valentina no lo vio. Con las prisas, tomó su bolso del suelo y se dirigió a la puerta. Abrió la puerta con sigilo y se asomó al pasillo, vacío. Corrió hacia la escalera de servicio. Justo cuando su figura desaparecía tras el recodo de la escalera, la puerta de la habitación de huéspedes, donde Camila había dormido debido a la pelea con Alejandro, se abrió. Camila salió con una mascarilla facial de seda y una bata de satén. No vio a Valentina, pero vio el movimiento de la puerta del cuarto del bebé cerrándose suavemente. La curiosidad, afilada por los celos, la impulsó. Camila caminó hacia la habitación de Lucas. Abrió la puerta sin hacer ruido. Vio a Alejandro dormido en el suelo. Frunció el ceño con disgusto. «Qué patético», pensó. Luego miró la cuna. El bebé dormía. Todo parecía normal, hasta que su vista de halcón captó dos detalles. Primero, una bata de hombre doblada en el sillón que olía diferente. Camila se acercó y la olió. No olía a Alejandro, olía a lluvia, a humedad de calle y a leche. Segundo, la mancha blanca en el terciopelo de la cuna, fresca. Camila tocó la mancha con la punta del dedo índice, con una uña perfectamente manicurada. Se llevó el dedo a la nariz. El olor era inconfundible. Dulce, primario, biológico. Leche materna. Luego miró al suelo, cerca de la puerta. Huellas de barro seco, pequeñas, de zapatos baratos. La comprensión llegó a su mente como un relámpago, iluminando todas las sospechas de las últimas semanas. La recuperación milagrosa del niño, las desapariciones de Valentina, la defensa ferocidad de Alejandro en la cocina, el olor que Valentina desprendía. «Maldita gata de basurero», susurró Camila, sintiendo una náusea violenta. No era solo que la empleada estuviera alimentando al niño. Eso era asqueroso, pero manejable. Lo que realmente aterrorizó a Camila fue lo que implicaba esa escena. Alejandro durmiendo en el suelo, protegiendo el sueño de esa mujer y del niño. Habían pasado la noche juntos. Había una intimidad doméstica en esa habitación que Camila, con toda su belleza y sus trucos de cama, jamás había logrado con Alejandro. Él no se había acostado con la sirvienta. Camila sabía reconocer el olor del sexo y allí solo olía a familia. Pero lo que había ocurrido era peor. Se habían vinculado emocionalmente. Camila salió de la habitación retrocediendo lentamente, cerrando la puerta con cuidado. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Si iba y despertaba a Alejandro gritando, él la defendería. Él diría que fue una emergencia médica, que Valentina salvó al niño. Alejandro la vería a ella, Camila, como una histérica sin corazón. No podía atacar de frente. Tenía que destruir a Valentina de tal manera que incluso Alejandro, con toda su gratitud, sintiera asco de ella. Tenía que convertir a la salvadora en una villana. Camila fue a la habitación principal, donde Alejandro guardaba sus objetos de valor. Abrió el cajón de los relojes. Sus ojos brillaron al ver la pieza central de la colección.
Un Patek Philippe de oro rosa, herencia del abuelo de Alejandro, valorado en más de $100,000. Era el objeto más sagrado para él, algo que solo usaba en ocasiones especiales. Lo tomó. Pesaba en su mano, frío y duro. Caminó hacia el cuarto de lavado, donde sabía que las empleadas dejaban sus bolsos personales antes de ponerse el uniforme. Eran las 7:15 a.m. Valentina debía estar cambiándose en el baño de servicio del sótano, intentando secar su ropa o ponerse el uniforme seco. El bolso de Valentina, un morral de tela desgastada con un parche cosido a mano, estaba colgado en el perchero junto a la puerta. Camila miró a los lados. Nadie. Abrió el cierre del morral. Dentro había cosas patéticas: un monedero con monedas sueltas, un peine de plástico, una foto arrugada de una ecografía que Camila miró con desdén antes de volver a guardar, y un tupper vacío. Con una sonrisa gélida, Camila dejó caer el reloj de oro en el fondo del bolso, entre el forro roto y el tupper. «A ver cómo explicas esto, madrecita», murmuró. Subió de nuevo a su habitación. Se metió en la cama y esperó. Esperó a que Alejandro despertara. Esperó a que la casa cobrara vida. Tenía el escenario perfecto. Hoy no sería un día de gratitud. Hoy sería un día de ejecución pública. A las 9:00 a.m., Alejandro bajó a desayunar con Lucas en brazos. El niño reía. La fiebre había desaparecido por completo. Alejandro tenía ojeras, pero sonreía como no lo hacía en meses. Valentina estaba sirviendo el café, con su uniforme impecable, aunque sus ojos delataban el cansancio. Alejandro la miró y hubo un intercambio eléctrico, una mirada de complicidad y agradecimiento que duró un segundo, pero que Camila, sentada en la cabecera de la mesa untando mermelada en una tostada, interceptó en el aire. «Alejandro, querido», dijo Camila con voz dulce, dejando el cuchillo sobre el plato. «¿No tenías esa reunión importante con los inversores hoy? Deberías ponerte el reloj del abuelo. Dicen que da suerte». Alejandro frunció el ceño ligeramente, sorprendido por la sugerencia, pero asintió. «Tienes razón. Es una buena idea». «Valentina», dijo Camila, girándose hacia ella con una sonrisa de tiburón, ¿podrías subir a buscar el reloj de oro rosa al tocador del señor? Valentina se congeló. Subir a la habitación estaba prohibido para ella, salvo para limpiar. «Yo voy», dijo Alejandro, levantándose con el bebé. «No te preocupes». Camila observó cómo Alejandro subía las escaleras. Contó mentalmente. 1, 2, 3 minutos. El grito de Alejandro resonó en toda la casa. «¿Dónde está?». Camila tomó un sorbo de su café, ocultando su sonrisa tras la taza de porcelana. El show acababa de comenzar. Se levantó con una expresión de falsa preocupación y miró a Valentina. «Ay, Dios mío. Espero que nadie lo haya tomado. Tú fuiste la última en limpiar allí ayer, ¿verdad, Valentina?». Valentina sintió que la sangre se le helaba en las venas. La trampa se cerraba a su alrededor y no había escapatoria. El aire en el vestíbulo de la mansión se volvió denso, casi sólido, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado por la furia que bajaba las escaleras. Alejandro descendía con pasos pesados, con el rostro desencajado y las manos vacías. Camila lo esperaba al pie de la escalera, con una expresión de preocupación ensayada, mientras Valentina permanecía junto a la puerta del comedor, sintiendo un nudo frío en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. «No está», dijo Alejandro. Su voz era un gruñido bajo y peligroso. «Busqué en el tocador, en la caja fuerte, en los cajones. El reloj no está». «¡Es increíble!», exclamó Camila, llevándose una mano al pecho. «Alejandro, ese reloj estaba ahí anoche. Yo lo vi cuando guardaste los gemelos. Alguien tuvo que haberlo tomado esta mañana». Alejandro barrió la sala con la mirada. Sus ojos, que apenas unas horas antes habían mirado a Valentina con devoción y gratitud infinita, ahora eran 2 trozos de hielo oscuro. La paranoia de los ricos,
esa que les dice que todos quieren un pedazo de lo que tienen, se había activado, envenenada por las palabras de Camila. «Nadie sale de esta casa hasta que aparezca», sentenció Alejandro. «Creo que deberíamos revisar los bolsos del personal, querido», sugirió Camila suavemente. «Es el procedimiento estándar cuando desaparece algo de valor. No es que desconfiemos de nadie en particular», añadió, lanzando una mirada rápida y venenosa hacia Valentina. «Pero es lo justo». Valentina dio un paso al frente. No tenía nada que temer. Su conciencia estaba tranquila. «Pueden revisar mis cosas, señor», dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Yo no he tocado nada que no sea mis utensilios de limpieza. Traigan los bolsos», ordenó Alejandro a la ama de llaves. En 2 minutos, 3 bolsos estaban alineados sobre la mesa de caoba del vestíbulo. El de Berta, la niñera, el de la cocinera y el morral desgastado de Valentina. Camila se adelantó. «Yo lo haré, Alejandro. Tú estás demasiado alterado». Camila abrió primero el bolso de Berta. Nada, solo revistas y un par de zapatos de repuesto. Luego el de la cocinera. Nada. Finalmente llegó al morral de Valentina. Lo tomó con 2 dedos, como si estuviera contaminado. «Veamos qué guarda la salvadora aquí», dijo Camila con sarcasmo. Abrió el cierre, metió la mano y revolvió el interior con violencia teatral. De repente se detuvo. Su rostro fingió una sorpresa mayúscula. Sacó la mano lentamente. El brillo del oro rosa destelló bajo la lámpara de araña. El tiempo se detuvo. Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía respirar. Allí, colgando de los dedos de Camila, estaba el reloj Patek Philippe. «¡No!». El grito de Valentina fue instintivo, desgarrador. «Eso no es mío. Yo no lo puse ahí. Se lo juro por mi hija, señor». Alejandro miró el reloj y luego miró a Valentina. La transformación en su rostro fue aterradora. La decepción se mezcló con la ira, creando una mueca de dolor puro. Se sintió el hombre más estúpido del mundo. Había confiado en ella, la había dejado entrar en su intimidad, había puesto la vida de su hijo en sus manos, había dormido a sus pies. Y todo había sido una mentira. Ella era solo una oportunista que había aprovechado su vulnerabilidad para robarle. Caminó hacia ella hasta quedar a centímetros de su cara. Valentina retrocedió, llorando, negando con la cabeza frenéticamente. «¿Por tu hija?», susurró Alejandro con una voz que cortaba como vidrio. «¿Juras por la memoria de tu hija muerta mientras me robas?». «Señor, créame, alguien lo puso ahí». Valentina miró a Camila, quien sonreía imperceptiblemente detrás del hombro de Alejandro. «Fue ella. Ella me odia». «¡Basta!», rugió Alejandro. El eco del grito hizo vibrar los cuadros en las paredes. «No te atrevas a culpar a mi prometida de tu bajeza. Te di todo, Valentina. Te pagué el triple. Te traté como a una igual. ¿Y así me pagas? ¿Robando la herencia de mi abuelo?». «Alejandro, llama a la policía», intervino Camila, acercándose para tocarle el brazo. «Que se la lleven presa. Es una delincuente». Valentina se abrazó a sí misma, aterrorizada ante la idea de la cárcel. Sin dinero para un abogado, la destrozarían. Alejandro cerró los ojos un momento, luchando contra el impulso de destruirla. Pero luego recordó la noche anterior. Recordó cómo ella había calentado a Lucas con su propio cuerpo. A pesar del robo, a pesar de la traición, no podía enviar a la mujer que salvó a su hijo a una celda fría. «¡No!», dijo Alejandro, abriendo los ojos. Estaban vacíos. «No voy a llamar a la policía. No quiero escándalos, y no quiero ver su cara nunca más». Se giró hacia Valentina, señalando la puerta con un dedo tembloroso. «Lárgate, ahora mismo. Si te vuelvo a ver cerca de mi casa o de mi hijo, te juro que te destruyo». Valentina sollozó, intentando acercarse, intentando tocarle la mano para que sintiera su verdad. «Señor, por favor, Lucas me necesita. Él no va a comer si yo no menciones su nombre»,
estalló Alejandro. ¡Fuera! La ama de llaves, con lástima en la mirada, le entregó el morral a Valentina y la empujó suavemente hacia la puerta. Valentina, cegada por las lágrimas, tropezó hacia la salida. Sentía que le arrancaban el corazón del pecho. No lloraba por el trabajo, ni por la acusación injusta. Lloraba porque sabía lo que iba a pasar arriba. En el momento exacto en que la puerta principal se cerró tras ella con un golpe seco, un sonido se escuchó desde el piso superior. Fue un grito, no un llanto, un grito. Lucas se había despertado y había sentido, con ese radar invisible que une a las almas conectadas, que ella ya no estaba. Alejandro se quedó paralizado en el vestíbulo, escuchando los alaridos de su hijo. Camila se acercó y le puso el reloj en la mano. «Ya pasó, amor, ya pasó. Contrataremos a una enfermera profesional, una que no sea una ladrona». Alejandro apretó el reloj en su puño hasta que el metal se le clavó en la piel. Subió las escaleras corriendo hacia el cuarto de su hijo, pero en el fondo sabía que el reloj de oro era lo más barato que había perdido ese día. Habían pasado 48 horas. 2 días y 2 noches que parecieron 2 siglos. La mansión, antes llena de los sonidos de la vida cotidiana, se había convertido en un mausoleo silencioso, donde los sirvientes caminaban de puntillas y hablaban en susurros, temerosos de desatar la ira del patrón o de romper el frágil equilibrio que sostenía la casa. En la habitación del bebé, las cortinas estaban cerradas a medias, dejando entrar una luz mortecina. El aire olía a desesperación y a medicamentos no usados. Alejandro estaba sentado junto a la cuna, en la misma posición en la que había estado durante horas. Tenía barba de 2 días, la camisa arrugada y los ojos hundidos en cuencas oscuras. Miraba a su hijo y lo que veía le helaba la sangre. Lucas no lloraba. Ya no tenía fuerzas para llorar. Estaba acostado boca arriba, con la mirada perdida en el techo, inmóvil. Su piel, que 2 días antes había recuperado un color rosado saludable gracias a Valentina, ahora tenía un tono grisáceo, ceroso. Sus labios estaban secos y agrietados. A su lado, una hilera de biberones intactos contaba la historia del fracaso. Habían probado todo, 3 marcas diferentes de fórmula, leche de 2 nodrizas profesionales que la agencia había enviado de urgencia. Lucas había mordido a la primera y vomitado sobre la segunda. Purés, jugos, agua con azúcar. Nada. El niño cerraba la boca con una fuerza titánica o simplemente dejaba que el líquido se escurriera por la comisura de los labios sin tragar. Era una huelga de hambre, una protesta silenciosa y letal de un ser de 6 meses que había decidido que, sin ella, no valía la pena vivir. La puerta se abrió y entró el doctor Montalvo. Su rostro era grave. Había estado visitando la casa 2 veces al día. Se acercó a la cuna, revisó el pulso del bebé, auscultó su pecho y comprobó la turgencia de la piel. Suspiró y se quitó el estetoscopio. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo el médico, indicándole que salieran al pasillo para no perturbar el silencio opresivo. Fuera de la habitación, Camila esperaba, revisando catálogos de decoración en su tablet, aunque fingió guardarla rápidamente al verlo salir. «¿Cómo está?», preguntó Alejandro con la voz ronca. «Está en estado crítico», respondió el doctor sin rodeos. «Ha perdido 600 gramos en 2 días. La deshidratación está empezando a afectar sus riñones. Pero lo físico no es lo peor». «¿Qué es entonces?». Alejandro se pasó la mano por el pelo, desesperado. «Se llama depresión anaclítica. Es un término que usamos cuando un infante sufre una separación traumática de su figura de apego principal. Es un duelo, Alejandro. Tu hijo se está dejando morir de tristeza. Su cuerpo ha decidido apagarse porque la fuente de su seguridad desapareció». Alejandro sintió que las rodillas le flaqueaban. Se apoyó contra la pared. La figura de apego no era él.
Nunca fue él, era Valentina. ¿Qué hacemos? Póngale suero, aliméntenlo por sonda, haga algo. Puedo ponerle una vía intravenosa para hidratarlo, dijo el médico con cautela, y puedo ponerle una sonda nasogástrica para forzar la comida en su estómago. Pero eso solo mantendrá su cuerpo vivo. Su mente, su voluntad, eso no lo puedo arreglar con tubos. Si sigue así, su sistema inmunológico colapsará y cualquier resfriado podría matarlo. Camila, que había estado escuchando, dio un paso adelante. «Doctor, tal vez lo mejor sea internarlo», dijo con una voz razonable y fría. «Hay clínicas en Suiza, sanatorios especializados para niños con problemas. Allí tendrán todo el equipo. Y nosotros, bueno, Alejandro necesita descansar. No podemos convertir esta casa en un hospital permanente. Es desgastante para la pareja». Alejandro levantó la cabeza lentamente y miró a Camila. Sus palabras flotaron en el aire, desgastante para la pareja. Su hijo se estaba muriendo de tristeza y ella pensaba en su comodidad, en Suiza, en deshacerse del problema. De repente, una imagen cruzó la mente de Alejandro como un rayo. La imagen de Valentina empapada, temblando de frío, corriendo bajo la tormenta a las 2 de la mañana para salvar a un niño que no era suyo. Recordó sus manos rojas fregando el piso. Recordó cómo compartía su propia comida para tener leche buena. Y luego pensó en el reloj. El reloj valía $100,000. Si Valentina era una ladrona calculadora, ¿por qué no había robado antes? Tenía acceso a toda la casa. ¿Por qué esperar al día en que él estaba más agradecido, el día en que le habría dado cualquier cosa que pidiera? Y más importante aún, si solo le interesaba el dinero. ¿Por qué miraba a Lucas con ese amor desesperado que el dinero no puede comprar? Las piezas no encajaban. La lógica de Camila se desmoronaba frente a la lógica del amor que él había presenciado. «No», dijo Alejandro, separándose de la pared. Su postura cambió. El hombre derrotado desapareció y el CEO implacable emergió, pero esta vez con un objetivo diferente. «No lo vamos a internar y no lo vamos a enviar a Suiza». «Alejandro, sé razonable», insistió Camila, perdiendo un poco la compostura. «Esa mujer era una bruja, lo hechizó. Tienes que olvidarla. Mira lo que hizo. Te robó». «Me robó». Alejandro la miró fijamente a los ojos. Camila sostuvo la mirada un segundo y luego parpadeó, desviando la vista hacia la izquierda. Un microgesto, una señal de engaño que Alejandro había visto en 1000 negociaciones. «Claro que te robó. Lo vimos todos. Estaba en su bolso». «Sí, en su bolso. En el fondo. Debajo de un tupper vacío y ropa sucia». Alejandro comenzó a caminar hacia ella, obligándola a retroceder. Curioso lugar para esconder un reloj de oro rápido. Y curioso que tú supieras exactamente que había que revisar los bolsos, Camila. Tú, que nunca te mezclas con el servicio. ¿Qué estás insinuando? La voz de Camila se agudizó, defensiva. «No estoy insinuando nada. Estoy concluyendo». Alejandro se giró hacia el médico. «Doctor, prepare el equipo para la hidratación de emergencia aquí. Manténgalo vivo. Deme 2 horas». «¿A dónde vas?», preguntó Camila con una nota de pánico real en su voz. «Hay una tormenta afuera». «¡Alejandro!». Alejandro no se detuvo. Bajó las escaleras corriendo, tomó las llaves de su camioneta y abrió la puerta principal. «Voy a traer a la única medicina que puede salvar a mi hijo», gritó sin mirar atrás. «Y cuando vuelva Camila, tú y yo vamos a tener una conversación muy seria sobre cómo llegó ese reloj al bolso de Valentina. Salió a la noche lluviosa. No sabía la dirección exacta. Solo sabía el nombre del barrio marginal que figuraba en el expediente de contratación de Valentina. La Esperanza. Una ironía cruel. Alejandro arrancó el motor, decidido a remover cielo y tierra, a meterse en cada callejón y tocar cada puerta hasta encontrarla.
Iba a rogar, iba a pagar, iba a hacer lo que fuera necesario, porque ahora sabía la verdad. Valentina no había robado el reloj. Camila le había robado a su hijo a su madre. El barrio La Esperanza era un laberinto de calles sin asfaltar que el GPS de la camioneta de lujo de Alejandro no lograba descifrar. La lluvia había convertido la tierra en un fango espeso y oscuro que salpicaba los costados inmaculados del vehículo, como si el propio entorno rechazara su presencia. Alejandro golpeó el volante con frustración. Cada minuto perdido era un minuto menos de vida para Lucas. Detuvo el auto frente a una pequeña tienda de abarrotes con rejas oxidadas. Un grupo de hombres lo miró con desconfianza. Alejandro bajó la ventanilla, ignorando el riesgo. «Busco a Valentina. Valentina Rojas», gritó sobre el ruido de la lluvia. «¿Alguien sabe dónde vive?» Un silencio pesado le respondió. Para ellos, él era solo un turista de la desgracia, otro rico buscando problemas. Alejandro sacó su billetera y extrajo todos los billetes que tenía. No los contó. Simplemente sacó la mano por la ventana con el puño lleno de dinero. «Mi hijo se está muriendo», dijo, y esta vez su voz se quebró, perdiendo toda autoridad y dejando ver solo la desesperación de un padre. Ella es la única que puede salvarlo. Por favor, la sinceridad del dolor es un idioma universal. Uno de los hombres, un anciano con gorra, señaló hacia el final de un callejón estrecho y oscuro que subía por una colina empinada. La casa azul de lámina, al final de la cuesta. «Cuidado con el perro». Alejandro no esperó. Aceleró, las llantas patinando en el barro, hasta que el callejón se hizo demasiado estrecho para el vehículo. Salió del auto sin paraguas, corriendo cuesta arriba. Sus zapatos italianos de cuero se hundieron en el lodo. Su traje de diseño se empapó en segundos, pero no se detuvo. Llegó a la cima jadeando. La casa era poco más que una chabola construida con trozos de madera, láminas de zinc y dignidad. No había luz eléctrica visible, solo el resplandor tembloroso de unas velas a través de una ventana mal encajada. Alejandro golpeó la puerta de madera contrachapada con el puño. «¡Valentina! ¡Valentina, por favor!». La puerta se abrió lentamente. No apareció Valentina, sino una mujer mayor, con el rostro surcado por arrugas profundas y ojos cansados. «¿Quién grita así a estas horas?», preguntó la anciana, protegiéndose con un chal. «Busco a Valentina. Soy el padre del niño que ella cuidaba». La anciana lo miró con una mezcla de reconocimiento y desprecio. «¡Ah, el millonario! El que la llamó ladrona». La mujer escupió al suelo. «No tiene vergüenza de venir aquí. Ella ha estado llorando 2 días seguidos. No por el trabajo, sino por la humillación. Váyase antes de que llame a los vecinos». «No me iré». Alejandro puso el pie en el marco de la puerta para evitar que la cerraran. «Necesito verla. Es cuestión de vida o muerte». «Déjalo pasar, abuela». La voz de Valentina sonó desde el fondo de la habitación. Alejandro entró, empujando suavemente la puerta. El interior era de una pobreza extrema, pero estaba impecablemente limpio. El suelo era de tierra apisonada pero barrido. En una esquina, sobre una caja de frutas cubierta con un paño blanco, había un pequeño altar. Una vela encendida, unas flores silvestres marchitas y la ecografía arrugada de un bebé. Valentina estaba sentada en una silla de plástico junto al altar. Llevaba ropa vieja, holgada, y tenía los ojos hinchados. No se levantó cuando él entró. Lo miró con una dignidad que hizo que Alejandro se sintiera minúsculo. «¿Vino a buscar el otro reloj, señor?», preguntó ella con voz suave pero fría. «Porque aquí solo tenemos tiempo y hambre. No hay oro». Alejandro sintió que las palabras le golpeaban en el pecho. Se quitó la chaqueta mojada y la dejó caer al suelo, sin importarle que fuera de cachemira. Dio 2 pasos, y ante el asombro de la abuela y de la propia Valentina, se arrodilló en el suelo de tierra. El gran magnate, el hombre que movía millones con una llamada, estaba de rodillas en una chabola, con la cabeza baja. «Perdóname»,
dijo él con la voz ahogada. Perdóname por ser un ciego, un idiota y un cobarde. Sé que no robaste nada. Sé que fue una trampa, pero no he venido a pedir perdón por mí. He venido a suplicar por Lucas. Al escuchar el nombre del niño, la máscara de frialdad de Valentina se agrietó. Se inclinó hacia adelante, sus manos aferrando los bordes de la silla. ¿Qué le pasa a Lucas? Alejandro levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas que se mezclaban con el agua de lluvia en sus mejillas. Se está muriendo Valentina. La frase cayó como una lápida en la habitación. No ha comido desde que te fuiste, ni una gota. El médico dice que es depresión, que se ha rendido. Está en los huesos, apenas se mueve, me mira y no me ve, solo te busca a ti. Valentina se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. Su instinto maternal, esa conexión biológica y espiritual que había forjado con el niño, se encendió como una llamarada. Lo están dejando morir, susurró ella con horror. Yo lo estoy dejando morir, corrigió Alejandro, porque te eché, porque permití que la maldad de Camila nos separara. Valentina, te ofrezco lo que quieras. Dinero, una casa, estudios, la mitad de mi fortuna si la quieres. Pero por favor, ven conmigo, sálvalo. Si él muere, yo me muero con él. Valentina se puso de pie. Miró el altar de su hija Sofía. Recordó la promesa que se había hecho a sí misma, que su leche, esa vida que le sobraba, serviría para algo. No podía salvar a su hija, pero podía salvar a este niño. Se acercó a Alejandro, que seguía arrodillado, y le tocó el hombro suavemente. Levántese, señor Alejandro. Este suelo no es para usted. Alejandro la miró esperanzado. ¿Vendrás? Valentina negó con la cabeza mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano. No voy por usted, no voy por su dinero, ni por su casa grande. Valentina tomó su bolso desgastado, el mismo donde Camila había puesto el reloj. Voy, porque Lucas no tiene la culpa de que los adultos sean crueles. Voy, porque él es mi niño de leche, y una madre nunca abandona, aunque la echen a patadas. Se giró hacia su abuela. Vuelvo mañana, abuela, reza por nosotros. Alejandro se levantó, tambaleándose un poco por la emoción. Quiso abrazarla, quiso besarle las manos, pero entendió que aún no tenía ese derecho. Había roto la confianza y tendría que pasar una vida entera reparándola. «Gracias», dijo simplemente. «No agradezca todavía», respondió Valentina, abriendo la puerta hacia la tormenta. «Corra. Si el niño está tan mal como dice, cada segundo cuenta». Salieron a la noche. Alejandro condujo como un maníaco de regreso a la ciudad, saltándose semáforos, cortando camino por aceras. Valentina iba en el asiento del copiloto, en silencio, con las manos apretadas sobre su regazo, orando en voz baja, preparándose para la batalla que sabía que la esperaba en esa mansión, la batalla por la vida de Lucas y la batalla contra Camila. El motor de la camioneta rugió al entrar por el portón principal de la mansión, derrapando sobre la grava mojada de la entrada. Antes de que el vehículo se detuviera por completo, Alejandro ya estaba abriendo la puerta. Valentina bajó tras él, corriendo hacia la entrada principal. El vestíbulo estaba iluminado, pero se sentía frío, como la sala de espera de una morgue. Al pie de la escalera, bloqueando el paso como un guardián del infierno, estaba Camila. Llevaba un vestido de noche rojo impecable, una copa de champaña en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Había escuchado el auto llegar. Al ver a Valentina entrar empapada y con sus ropas humildes detrás de Alejandro, la sonrisa de Camila se transformó en una mueca de asco puro. «¡Es una broma!», gritó Camila, su voz resonando en el mármol. «Alejandro, has perdido el juicio. Traes a esa ladrona de vuelta a nuestra casa. Llamaré a seguridad ahora mismo». Alejandro no se detuvo. Caminaba hacia ella con la determinación de un tanque de guerra. «Quítate de en medio, Camila», advirtió él,
con una voz baja y terrible. No me quitaré. Camila se plantó en el primer escalón, extendiendo los brazos. No dejaré que esa sucia suba a ver al niño. ¿Quién sabe qué enfermedades trae del barrio bajo? Es antihigiénico, es... Alejandro no discutió, no argumentó. Simplemente la tomó por el brazo con una fuerza que la hizo soltar la copa, que se estrelló contra el suelo en 1000 pedazos de cristal y champaña, y la apartó del camino con un empujón seco, casi despectivo. Camila trastabilló y cayó sentada sobre los escalones, boquiabierta por la humillación física. ¡Sube, Valentina!, gritó Alejandro. ¡Corre! Valentina no miró a Camila. Sus ojos estaban fijos en la parte superior de la escalera. Subió los escalones de 2 en 2, guiada por un sonido débil que llegaba desde la habitación del fondo. Un gemido casi inaudible. El sonido de una vida que se apaga. Entró en la habitación. El doctor. Montalvo estaba junto a la cuna, ajustando el goteo de un suero intravenoso que colgaba de un soporte metálico. Lucas estaba allí, pequeño y gris, conectado a tubos. «¡Dios mío!», exclamó Valentina, llevándose las manos a la boca. El médico se giró, sorprendido, y al verla, su rostro se iluminó con alivio. «Rápido», dijo el doctor apartándose de la cuna. «El pulso es muy débil. Necesita contacto. Necesita el estímulo». Valentina se lanzó hacia la cuna. Ignoró los cables. Ignoró el suero. Con manos temblorosas pero seguras, levantó a Lucas. El niño estaba flácido, como una muñeca de trapo. Pesaba menos, mucho menos que hace 2 días. Ella se sentó en la mecedora y, sin ninguna vergüenza frente al médico o Alejandro, que acababa de entrar, se levantó la blusa mojada. «Lucas, mi amor, aquí estoy», susurró, pegando la cara del bebé a su piel cálida. Hubo un segundo de silencio aterrador. El niño no reaccionaba. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Habían llegado demasiado tarde. Valentina comenzó a llorar en silencio, sus lágrimas cayendo sobre la frente del bebé, mientras lo mecía y le frotaba la espalda vigorosamente. «Vamos, chiquito, despierta, mamá está aquí, la leche está aquí». Y entonces ocurrió. Un pequeño espasmo recorrió el cuerpo de Lucas. Sus fosas nasales se dilataron. Olió. Ese olor familiar, a seguridad, a amor, penetró la niebla de su letargo. Abrió la boca débilmente y buscó. Valentina lo ayudó, guiándolo. Cuando Lucas se prendió al pecho, no fue con fuerza al principio, sino con un suspiro largo y profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 48 horas. Comenzó a succionar, lento, luego más rápido. El monitor cardíaco, que había estado pitando con un ritmo lento y peligroso, comenzó a acelerarse, encontrando un ritmo constante y fuerte. Bip, bip, bip. El doctor Montalvo soltó el aire que contenía. «Es un milagro», murmuró el médico. «Sus niveles de oxitocina se acaban de disparar. Está volviendo». Alejandro se apoyó en el marco de la puerta, cubriéndose la cara con las manos, sollozando sin control. El sonido de la succión de su hijo era la música más hermosa que había escuchado jamás. Pero la paz duró poco. «Esto es asqueroso». Camila estaba en la puerta, con el vestido manchado de champaña y el maquillaje corrido por la furia. Señalaba a Valentina con un dedo acusador. «Sáquenla de aquí. Esa mujer es una pervertida. Está amamantando a un niño que no es suyo frente a todos. Es antinatural. Alejandro, si no la echas ahora mismo, te juro que me voy y cancelo la boda». La habitación se quedó en silencio, salvo por el sonido de Lucas comiendo. Alejandro se limpió las lágrimas lentamente. Se giró hacia Camila. Su rostro ya no tenía tristeza, solo una calma glacial y definitiva. «¿Cancelar la boda?», preguntó Alejandro caminando hacia ella paso a paso. «No hay boda, Camila. Nunca la habrá». «¿Qué dices?».
Camila palideció retrocediendo hacia el pasillo. «No puedes hablarme así. Soy tu prometida. Soy la futura señora». «Eres un monstruo», la cortó Alejandro. Llegó hasta ella y la acorraló contra la barandilla del pasillo. «Lo sé todo. Sé que pusiste el reloj en su bolso. Sé que esperaste a que yo estuviera vulnerable para manipularme. Preferiste ver morir a mi hijo antes que admitir que una empleada humilde tenía más corazón que tú». «Eso es mentira», chilló Camila. «No tienes pruebas». «No necesito pruebas forenses. Tengo la prueba de mis ojos». Alejandro señaló hacia la habitación donde Valentina seguía nutriendo a Lucas con una devoción sagrada. «Mira eso. Eso es amor real. Lo que tú tienes es una enfermedad de ego». Alejandro le arrancó el anillo de compromiso de la mano izquierda con un movimiento rápido y brusco. Camila gritó de dolor y sorpresa. «Me estás lastimando. Lárgate», dijo Alejandro, lanzando el anillo de diamantes escaleras abajo, donde rebotó con un tintineo metálico hasta perderse en el vestíbulo. «Tienes 10 minutos para empacar tus cosas y salir de mi propiedad. Si en 10 minutos sigues aquí, haré que te saquen los guardias de seguridad y te dejen en la calle bajo la lluvia, igual que hiciste con ella. Te arrepentirás de esto, Alejandro. Te voy a demandar. Voy a decirles a todos que te acostaste con la sirvienta», gritó Camila, histérica, mientras retrocedía. «Di lo que quieras», respondió Alejandro con voz de acero. «Pero hazlo fuera de mi casa». Camila miró a su alrededor. Vio al doctor Montalvo, mirándola con desprecio. Vio a la ama de llaves y a Berta al final del pasillo, asintiendo con aprobación. Estaba sola, derrotada. Soltó un grito de frustración animal y corrió hacia su habitación para salvar sus joyas antes de ser expulsada. Alejandro volvió a entrar en la habitación del bebé. El ambiente había cambiado por completo. La toxicidad se había ido con Camila. Ahora solo quedaba la paz. Se acercó a la mecedora y se arrodilló de nuevo, esta vez al lado de Valentina. Ella levantó la vista. Lucas seguía comiendo, sus mejillas recuperando un leve color, su mano pequeña aferrada firmemente al dedo índice de Valentina. «Ya se fue», dijo Alejandro suavemente. «Nadie te volverá a hacer daño en esta casa. Te doy mi palabra». Valentina sonrió, una sonrisa cansada pero genuina, la primera en mucho tiempo. «Él es fuerte, señor. Va a estar bien». Alejandro miró a su hijo y luego a ella. «Gracias a ti». Alejandro puso su mano sobre la mano libre de Valentina. «Por favor, quédate. No como empleada. Quédate como parte de la familia. Lucas te necesita. Y creo que yo también». Valentina miró la mano de él sobre la suya. Era una mano grande, cálida y protectora. Sintió que el miedo de los últimos meses, el dolor de la pérdida de Sofía, empezaba a cicatrizar. No sabía qué les depararía el futuro, qué diría la gente o cómo funcionarían estas nuevas reglas, pero al mirar a Lucas dormir seguro en sus brazos, supo que estaba en el lugar correcto. «Me quedo», susurró ella. Afuera, la lluvia cesó, y por primera vez en días, la luna llena rompió las nubes, iluminando la mansión donde, finalmente, la vida había vencido a la muerte. El sol de la primavera caía como oro líquido sobre el jardín trasero de la mansión, un contraste violento y hermoso con la tormenta oscura que había casi destruido esa casa 6 meses atrás. El césped, antes un tapiz verde perfecto y prohibido, ahora estaba salpicado de juguetes de colores, pelotas de goma y una pequeña piscina inflable. No parecía la residencia de un magnate intocable. Parecía por fin un hogar. Alejandro observaba la escena desde la terraza de piedra, con una copa de agua con gas en la mano. Su traje de negocios había desaparecido, reemplazado por una camisa de lino blanca arremangada y pantalones beige. Se veía 10 años más joven. Las ojeras perpetuas se habían borrado,
y la tensión en su mandíbula, esa que solía ser su marca registrada en las reuniones de directorio, se había suavizado. En el centro del jardín, Lucas, que acababa de cumplir 1 año, daba sus primeros pasos tambaleantes sobre la hierba. Ya no era el bebé grisáceo y esquelético conectado a tubos. Era un niño robusto, de mejillas sonrosadas y risa fácil, que perseguía torpemente a una mariposa. Y detrás de él, siempre cerca pero dejándolo ser libre, estaba Valentina. Ya no llevaba el uniforme azul y blanco de poliéster. Llevaba un vestido sencillo de flores color lavanda que se movía con la brisa, y su cabello, antes siempre atrapado en una coleta tensa, caía suelto sobre sus hombros. No era la señora de la casa, todavía, pero tampoco era la empleada. Era el corazón de la mansión. Alejandro la miró reírse cuando Lucas tropezó y cayó sentado sobre su pañal, y sintió ese golpe en el pecho, ese vuelco que ya no intentaba reprimir ni analizar. Era gratitud, sí, pero era algo más. Era la certeza de que esa mujer le había devuelto la vida no solo a su hijo, sino a él mismo. Señor Alejandro, la voz de la ama de llaves, Gertrudis, lo sacó de sus pensamientos. Ella también sonreía más últimamente. Los invitados están llegando. El coche de la señora von Weber acaba de entrar. Alejandro suspiró, pero sin amargura. Gracias, Gertrudis. Ya bajamos. Era la fiesta del primer cumpleaños de Lucas, una celebración que, hace 6 meses, parecía imposible. Alejandro había invitado a amigos cercanos, socios y, inevitablemente, a algunos miembros de la alta sociedad que morían de curiosidad por ver la nueva dinámica de la casa tras el escándalo de la expulsión de Camila. Los rumores habían corrido como la pólvora. El millonario que dejó a la socialité por la sirvienta. Alejandro sabía lo que decían, y no le importaba en lo más mínimo. Bajó las escaleras de piedra hacia el jardín. Valentina, al verlo acercarse, se tensó visiblemente. Alisó su vestido con nerviosismo y recogió a Lucas en brazos. A pesar de los meses, a pesar de las cenas compartidas y las largas charlas nocturnas, ella seguía sintiendo el abismo de clase social cuando el mundo exterior invadía su burbuja. ¿Estás lista?, preguntó Alejandro, llegando a su lado y tocando suavemente el hombro de ella. Un gesto de posesión protectora. «Tengo miedo, Alejandro», confesó ella, usando su nombre de pila como él le había insistido, aunque todavía le costaba. «Esa gente, ellos saben quién soy. Saben que hasta hace poco fregaba sus pisos. Me van a mirar como a un bicho raro». Alejandro tomó la mano de Lucas, quien balbuceaba «papá» con entusiasmo. Y luego miró a Valentina a los ojos, ignorando a los camareros que pasaban con bandejas de canapés. «Que miren», dijo con firmeza, «que miren bien, porque verán a la mujer que salvó al heredero de esta familia cuando nadie más pudo. Eres la persona más importante en esta fiesta, Valentina. Si alguien te mira mal, si alguien hace un solo comentario fuera de lugar, los echaré personalmente, igual que hice con Camila». Valentina sonrió tímidamente. La mención de Camila ya no dolía, pero servía como recordatorio de lo lejos que habían llegado. «Gracias. No me des las gracias. Vamos. Es hora de celebrar que estamos vivos». La fiesta fue un despliegue de elegancia, pero con un alma diferente. Había música de violines, sí, pero también había canciones infantiles. Había champán caro, pero también jarras de limonada casera hecha con la receta de la abuela de Valentina. Los invitados circulaban y Alejandro notó las miradas. Las señoras de sociedad escaneaban a Valentina de arriba a abajo, buscando la vulgaridad, el error, la falta de clase, pero no encontraron nada de eso. Encontraron a una mujer joven con una belleza natural y serena que sostenía al niño con una devoción que ninguna niñera contratada podría imitar. Lucas no quería estar con nadie más. Si Valentina se alejaba 2 metros,
Él la buscaba con la mirada. En un momento de la tarde, un socio de Alejandro, un hombre mayor y algo imprudente llamado Roberto, se acercó con una copa de más. «Alejandro, muchacho», dijo Roberto, dándole una palmada en la espalda, «tengo que felicitarte. El niño está precioso y la niñera». Roberto miró a Valentina con una sonrisa lasciva. «Es una mejora notable respecto a la anterior, muy exótica. ¿Dónde la conseguiste?» El aire se congeló en el pequeño círculo de personas que escucharon. Valentina bajó la vista, humillada, sintiendo que volvía a ser invisible, un objeto. Alejandro no sonrió. Soltó suavemente la mano de Valentina y se giró hacia Roberto con una frialdad letal. «Cuidado, Roberto», dijo Alejandro, con un tono de voz que hizo que el hombre mayor retrocediera un paso. «No estás hablando de la niñera. Estás hablando de la madre de corazón de mi hijo, y te sugiero que le muestres el mismo respeto que le mostrarías a mi esposa, o esta será la última vez que pises mi casa o mis oficinas». El silencio fue absoluto. Roberto palideció, murmuró una disculpa atropellada y se alejó rápidamente. Alejandro se volvió hacia Valentina y, delante de todos, le besó la mano. Fue una declaración pública. No era una sirvienta, era la elegida. Cuando cayó la tarde y el cielo se tiñó de violeta y naranja, los invitados comenzaron a irse. La música cesó. El jardín quedó en silencio, solo con el sonido de los grillos y el viento en los árboles. Lucas se había quedado dormido en el regazo de Valentina, agotado por la emoción, con un trozo de pastel de chocolate seco en la comisura de la boca. Alejandro se sentó junto a ellos en el banco de madera bajo el gran roble. Se aflojó el cuello de la camisa y miró a su hijo y a la mujer que lo mecía. «Lo hiciste muy bien hoy», dijo él. «Casi me desmayo cuando ese hombre habló», admitió Valentina acariciando el cabello de Lucas. «Pero gracias por defenderme. Nunca nadie me había defendido así. Siempre te defenderé, Valentina. Te lo debo». Valentina negó con la cabeza, mirando hacia la oscuridad del jardín. «Ya no me debe nada, Alejandro. Me dio un hogar, me dio estudios». Valentina había empezado la escuela de enfermería hacía 2 meses, pagada por él. «Y me dio a Lucas. Él llenó mis brazos cuando estaban vacíos». Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Tengo algo para ti. No te lo quise dar delante de la gente porque es personal». Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Valentina contuvo la respiración. No era una caja de anillo. Era más grande, plana. Ella la abrió con una mano, sosteniendo a Lucas con la otra. Dentro había un relicario de oro antiguo, delicado y hermoso. «Ábrelo», susurró Alejandro. Valentina abrió el relicario. En el lado izquierdo había una foto minúscula de Lucas riendo. En el lado derecho había una foto restaurada de la ecografía de Sofía, y grabado en el oro una fecha y un nombre: Sofía. Las lágrimas brotaron de los ojos de Valentina, instantáneamente calientes y rápidas. Se llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo. «¿Cómo...?» «Fui a ver a tu abuela», explicó Alejandro suavemente. «Le pedí la foto prestada. La mandé a restaurar digitalmente. Valentina, sé que amas a Lucas como si fuera tuyo, pero también sé que hay un lugar en tu corazón que siempre será de ella. No quiero que la olvides para amar a mi hijo. Quiero que ella sea parte de esto, porque fue gracias a ella, gracias a tu amor de madre por ella, que tuviste la fuerza y, bueno, la leche, para salvar a Lucas. Sofía es el ángel guardián de mi hijo». Valentina lloró, pero no eran lágrimas de dolor desgarrador como las de hace meses. Eran lágrimas de sanación. Sentía que, por primera vez, su hija era reconocida, validada. Su dolor no había sido en vano. Su pérdida había tenido un propósito misterioso y divino. «Gracias»,
logró decir, apretando el relicario contra su corazón. «Es lo más hermoso que alguien me ha dado». Alejandro se acercó más en el banco. La distancia entre ellos desapareció. «Valentina», dijo, y su voz cambió, volviéndose más íntima, más vulnerable. «Estos 6 meses han sido los más felices de mi vida. He aprendido a ser padre gracias a ti. He aprendido a ser un hombre mejor. No quiero que esto sea solo un arreglo laboral. No quiero que seas la niñera que estudia enfermería. Quiero ver qué pasa si dejamos de fingir que solo somos amigos». Valentina levantó la vista, sus ojos húmedos brillando bajo la luz de la luna. El corazón le latía con fuerza. Había soñado con este momento, pero temía que fuera imposible. «Soy una chica pobre de barrio, Alejandro. Usted es... Soy un hombre que estaba solo en una torre de marfil hasta que llegaste tú con tus guantes amarillos y tu valentía», la interrumpió él sonriendo. «No me importa de dónde vienes, me importa hacia dónde vamos». Alejandro extendió su mano y acarició la mejilla de Valentina, secando una lágrima rezagada. Ella se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos. Fue un gesto simple, pero cargado de una promesa eléctrica. No hubo un beso apasionado de película. No todavía. Hubo algo más profundo, la unión de dos frentes que se apoyan mutuamente. Alejandro se inclinó y besó suavemente la frente de ella, y luego la cabeza dormida de Lucas. «Vamos adentro», susurró él. «Hace frío, y nuestra familia tiene que descansar. Nuestra familia». Esas 2 palabras resonaron en la mente de Valentina mientras se levantaban. Caminaron hacia la casa iluminada, el millonario y la ex empleada, con el niño durmiendo entre los dos. Ya no había deudas, ni culpas, ni fantasmas del pasado. Camila era un mal recuerdo. La pobreza era una lección aprendida, no una condena. Valentina miró el relicario en su mano. Luego miró a Alejandro, que sostenía la puerta abierta para ella. Cruzó el umbral con la cabeza alta. Había entrado en esa casa por la puerta de servicio, invisible y rota. Hoy entraba por la puerta principal, amada, completa y finalmente en casa. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos, dejando fuera la noche, y dentro solo quedó la luz. Fin.